Este es un año diferente que Dios nos habló en la primera reunión que hemos tenido acerca de un año de bendición, obviamente, y un año donde las manifestaciones de Dios van a ser mucho más rápidas en nuestra vida, ¿verdad? Siempre vamos a tener que operar en fe, creerle a Dios, por supuesto, a la palabra, a las promesas que Dios nos da, porque la vida cristiana es una vida de fe. No tenemos que ver para creer, ustedes lo saben. No tenemos que sentir las cosas para creer. Nosotros creemos lo que Dios dice y luego vemos. Jesús lo dijo así de claro. El que cree, número 1, verá la gloria de Dios, número 2. De ahí concluimos que primero hay que creer y luego vamos a ver. La gente que no conoce a Dios o que vive en términos tan solo naturales, dice yo tengo que ver para creer. Yo si no veo no creo. Pero el creyente dice, yo creo y luego voy a ver la gloria de Dios. Yo creo y veré el cumplimiento de la promesa de Dios. Es una vida de fe. Amén. Entonces, para que nosotros podamos ver el cumplimiento de la palabra de Dios y manifestaciones rápidas de Dios, hemos dicho que lo primero a considerar es que esto no depende de Dios, sino de nosotros. Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Dios envió a Jesucristo a hacer una obra perfecta para bendecir plenamente nuestras vidas. Dios ya se encargó de hacer lo suyo. Ahora, depende de cómo nosotros nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con la palabra de Dios, que es la herramienta, que es el medio que tenemos a nuestro alcance para conocer a Dios, para saber de Dios, para creer a Dios, para recibir de Dios. Todo es mediante su palabra. Entonces, todo depende, iglesia, cómo tú te relaciones, qué actitud de excelencia tengas para relacionarte con la palabra de Dios. Dios, hemos dicho, va a seguir siendo bueno, Él no cambia. Él va a seguir siendo misericordioso, todopoderoso, perdonador, fiel, amoroso. Él no va a cambiar, nunca cambia. El Señor es el mismo, Él lo declaró, yo Jehová, no cambio. Entonces está en nosotros el hecho de relacionarnos bien con su palabra. Hay que recordar que la palabra de Dios tampoco cambia. Está escrito en la misma escritura acerca de que la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Jesús dijo que todo puede pasar, cielos y tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Entonces quiere decir para nosotros que la palabra permanece así para siempre. Y el Salmo 138:2 dice que Dios ha engrandecido su nombre y su palabra por sobre todas las cosas. Dios y su palabra son lo mismo. Entonces amamos a Dios, amamos la palabra de Dios. Le creemos a Dios, creemos la palabra de Dios. Queremos que Dios nos hable, dejemos que su palabra nos hable. Para que vivamos y disfrutemos entonces la vida abundante que Jesús vino para que nosotros podamos tener, necesitamos esta nueva y excelente actitud y relación con la palabra del Señor. Esto va a permitir que podamos disfrutar también cada vez más rápido, cada vez más al toque, diríamos así, más rápido las manifestaciones de Dios en nuestra vida. ¿De qué se trata el hecho de que nos relacionemos y tengamos una excelente actitud con la palabra de Dios? Lo recordamos, hablamos de atención a la palabra del Señor. Hay que atenderla porque es Dios hablándonos y hay que darle toda nuestra atención en primera instancia. Hay que respetar, reverenciar la palabra de Dios. No estamos oyendo la palabra de los hombres, aunque por diseño de Dios, por determinación de Dios, son hombres los que nos hablan la palabra de Dios. Pero eso no es de ellos. Lo que hablamos, quienes Dios nos llama, es lo que dice la palabra de Dios. Así es que esa es la razón por la que hay que reverenciarla. Cuando tú le das atención a la palabra, no estás honrando al pastor o al maestro. Cuando tú respetas la palabra, no estás respetando al pastor o al maestro, estás respetando a Dios. Cuando tú honras la palabra, exaltas a Dios mismo. Tú estimas, das valor a la palabra de Dios. Correcto. Entonces también hay que tener estas cosas y la disponibilidad de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Esto es el reconocimiento de que la palabra de Dios es efectiva. Cuando tú aplicas la palabra, estás reconociendo que sí, la palabra de Dios es eficaz, es efectiva, es la verdad, funciona, va a producir lo que la misma dice. ¿Ok? Entonces hay que tener fe en ella, confianza plena en la palabra de Dios, amarla, vivir por fe en ella.
Es el primer contacto que tenemos de comunicación con Dios para ser salvos, y no solo para eso, sino también para crecer en nuestra vida cristiana. No debe faltar un solo día en nuestra vida. Nos reunimos por la gracia de Dios un día miércoles aquí, o un día domingo también aquí, en nuestras reuniones de GC que hacemos en la semana. También reunimos, escuchamos la palabra de Dios. Si hay 2 o 3 días que no nos reunimos así con gente de la iglesia, de la familia espiritual, no tenemos que dejar de recibir la palabra. Nos sentamos en la casa, nos conectamos a YouTube, donde están las enseñanzas que estamos continuamente vertiendo aquí en la iglesia, o en Spotify, y son medios a través de los cuales podemos refrescar, oír una vez y otra vez y otra vez la palabra de Dios. Y cada vez que escuchemos una vez más la palabra de Dios, entonces vamos a ir jalando más de lo que Dios habló en esa reunión que tuvimos, porque es obvio que no todo lo que se dice, se habla, todito lo podemos captar. Eso ya lo sabemos, es así por experiencia. Pero si recibes el 15 o 20% de la enseñanza la primera vez, si le escuchas otra vez esa enseñanza, recibirás un 10% más seguro, algunas cosas más. Y si oyes otra vez el mensaje, vas a recibir un 60%. Y si escuchas y escuchas y escuchas, vas a llegar a un punto de retener mucho, pero mucho de la palabra de Dios, que va a favorecer tu vida. Así es que no debe faltar en nuestro diario vivir un día la palabra de Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para nosotros. A través de la palabra que hace Dios nos enseña, nos corrige, nos instruye, nos redarguye, para, como dice la escritura, ser gente capacitada para hacer toda buena obra. Esta palabra que viene de Dios tiene un propósito maravilloso que cumplir en nuestra vida. Por lo tanto, hay que tener atención hacia ella, respeto, honra, estima y disponibilidad para aplicarla. Ahora, nosotros vemos que la palabra de Dios, al ser ministrada, tiene diferentes respuestas. Y el día miércoles estuvimos viendo acerca de que a Jesús le seguían multitudes. Y dentro de esas multitudes, ¿quiénes estaban? Sus discípulos primeramente, pero también había el grupo de los fariseos, de los escribas, de los saduceos y de aquellos que le seguían a Jesús por las señales que él hacía, por las bendiciones que él daba. Entonces Jesús es la palabra, el verbo que se hizo carne, vino a cumplir el plan del Padre y se movió en el contexto primeramente del pueblo de Israel. Y en ese contexto había este tipo de personas, había fariseos, había escribas, había saduceos y gente que le seguía por las señales que él hacía, y también estaban sus discípulos. De esto aprendimos que ante la palabra de Dios hay oidores infructuosos y oidores fructíferos. Los infructuosos son los fariseos, los saduceos, los escribas. Que Jesús es la palabra, el verbo que se ha hecho carne, viene a anunciar el reino de Dios, está delante de ellos, les está hablando del plan de Dios, del propósito, de la bendición de Dios para que ellos cumplan su plan, y ellos no lo reciben, no lo aceptan, lo rechazan. Ellos son oidores infructuosos. Gracias a Dios que hay oidores fructíferos. ¿Quiénes fueron esos oidores fructíferos? Sus discípulos, que aunque no eran 100% perfectos, tuvieron un corazón para seguir a Jesús, creer en Jesús, recibir de Jesús, y fueron perfeccionados a medida que iban creciendo, ¿ok? A medida que andaban con Jesús y escuchaban la palabra. Lo bueno de ellos es que tenían un buen corazón y recibieron a Jesús como la palabra de Dios, como el Mesías prometido. Ellos eran los oidores fructíferos. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que estar de este grupo, de este lado, de los oidores que fructifican, que oyen la palabra, que la reciben, que creen, que la guardan y que por supuesto la ponen por obra. Y necesitamos buena actitud de confianza, de fe, cuando la palabra es expuesta, cuando la palabra está siendo ministrada. En una ocasión vimos también el día miércoles que vino un ángel a presentarse delante de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Y cuando recibió la noticia acerca del hijo por el cual había orado, este hombre se puso a dudar, tuvo temor y no recibió la palabra conforme debería recibirla. Entonces
el ángel le habló que iba a quedar mudo porque había sido incrédulo a lo que estaba diciendo este ángel de parte de Dios. Pero ese mismo ángel vino a hablarle a María, la que fue madre de Jesús. Y ella recibió la palabra de Dios con fe, con seguridad, con confianza. Eran preguntas que ella hizo delante del ángel, pero no eran de duda. Eran preguntas solamente para reafirmar algunas cosas que ella no entendía. Pero ella en lo absoluto dudó de lo que estaba recibiendo. En cambio, Zacarías tuvo dudas y por eso se quedó mudo. Y no pudo disfrutar de todo ese proceso de bendición, de esperar la manifestación de la promesa de Dios. Fue distinto con María, que ella escuchó, ella recibió, ella creyó, aunque hizo preguntas, nunca dudó de lo que la palabra de Dios traía para ella. A tal punto que ella dijo, hágase conmigo conforme a la palabra del Señor. ¿Ve? Ella estaba creyendo totalmente. Entonces tenemos que ponernos en el lugar correcto cuando la palabra de Dios está siendo compartida. Hombres nos hablan, el pastor, los maestros, los evangelistas, los ministros hablan la palabra de Dios. Pero la fuente de esa palabra es Dios mismo. La sabiduría de esa palabra es Dios mismo. El poder de esa palabra es Dios mismo para nuestra vida. Amén. Importante. Por todo lo que es la palabra de Dios, por lo que vale y por lo que significa para nuestra vida, hay una primera actitud, de esa queremos hablar en esta tarde, que precede a las que ya hemos mencionado. Hemos hablado de qué, de atención, hemos hablado de respeto, reverencia, hemos hablado de honra, hemos hablado de valoración y de aplicar la palabra a nuestra vida. Pero hay una actitud muy importante que precede a esta y vamos a ocuparnos un poco en esta tarde en este aspecto. ¿Cuál es? Lo veremos en un momento. Ya estamos transcurriendo el 2023. Mucha gente, y estamos involucrados por ahí nosotros también, antes que acabe el 22, mes de diciembre, fuimos ya proyectándonos al 2023 y haciendo cierto tipo de planes, decisiones, resoluciones respecto al año que ya está transcurriendo, pero esto lo hicimos el año 22. Es que dijimos, el otro año haré tal y tal y tal cosa. Las hermanas dijeron, el otro año comienzo mi dieta. Que pase Navidad y Año Nuevo ya me meto a mi dieta. Ya sé fijo, más que seguro que voy a hacer mi dieta. Bueno, si lo hacen, está excelente, van a beneficiarse. Y algunas otras personas seguro dicen, voy a ser mejor trabajador y ahora sí que voy a ser puntual. Y voy a servir como debo servir en mi chamba. No voy a hacer trampa, voy a llegar a la hora, no voy a dar mi tarjeta para que otro la pase ahí, etcétera, etcétera. Voy a ser puntualito, voy a ser mejor trabajador. Está bien, hágalo. Alguien de repente dispuso dejar de estar esclavizado de las famosas redes, las redes, este asunto de el internet, de los celulares. Alguien por ahí dijo, controlaré mi tiempo en las redes, y eso está magnífico, está bueno. Porque lo que se ve hoy día es una tremenda esclavitud en este asunto del celular, las redes y todo eso. Ustedes saben muy bien de qué hablo, ¿no es cierto? Claro, amén, amén, sí saben pues. Pero hermanos amados, hay que dejar de ser esclavos de las redes sociales. Sí puedes usarlas, pero no seas esclavo. Y cuando hablamos de esclavitud es de estar ahí, pues como siempre yo les digo y pongo el ejemplo, ¿no? Hay personas tan esclavas de las redes que se sientan a la mesa a comer, están con una mano el celular mirando y con la otra comiendo de memoria, ¿no? Y a veces se equivocan y meten el celular a la boca y la cuchara la llevan arriba ya por tanta cosa que están ahí concentrados. Esa es esclavitud. Entonces, ya el sistema ha llevado a la gente a depender tanto de que ya se olvidaron que hay tiempos para cada cosa. Y de eso nos habla la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Nos parece que cuando me hablan, ahí mismo tengo que responder. Antes no era así. Pero el sistema nos lleva a su ritmo a veces cuando lo dejamos, cuando le permitimos. Entonces, necesitamos cuidar eso. Si hay que volvernos esclavos, hay que volvernos esclavos de Cristo. Ahí sí, voluntariamente soy esclavo del Señor y me dispongo totalmente, 100% para mi Señor Jesucristo. En gratitud por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por mí.
¿ok? Las buenas decisiones, hermanos, todas estas cosas de lo que estoy hablando, las resoluciones, está bien. En el ámbito cristiano decimos, pues voy a leer la palabra de Dios, toda la palabra de Dios el próximo año me la leeré. Está bien, es una decisión, cúmplelo, vas a ser bendecido, aprender mucho, la sabiduría de Dios vendrá a tu vida. De verdad que deberíamos, por lo menos los cristianos, ya que estamos un tiempo en la iglesia, haberle dado una pasada leyendo la palabra de Dios, por lo menos una vez a toda la palabra de Dios. Y si es más veces está perfecto. Y eso es una buena resolución, pero hay que llevarla a cabo. Otros quizá han resuelto, han determinado, voy a dejar tal o cual hábito pecaminoso que me está impidiendo servir a Dios con paz y sabiendo que puedo agradarle a Él. Y entonces voy a dejar de hacer esta cosa con la ayuda del Señor. Está magnífico, porque de eso se trata la vida cristiana. De ir avanzando, de ir creciendo, de ir permitiendo que Dios por su palabra y su espíritu vaya formándonos cada vez más a la imagen misma de Jesucristo. Creciendo espiritualmente. ¿Están de acuerdo con esto? Otros dirán, pues voy a orar más el otro año. Está bien, magnífico, hay que hacerlo. Pero vamos a hablar de una decisión, de una resolución insoslayable. Es necesaria que todo creyente debe mantener a lo largo de toda su vida, no solamente en el comienzo de año o en el año que vamos a hacer, el año 2023, pero tiene que ser a lo largo de nuestra vida. Esto se llama crecer en amor y anhelar la palabra de Dios. Este es un punto precedente, previo a lo que ya hemos tratado, o sea, la atención, al respeto, reverencia, a la honra, a la aplicación de la palabra. Esto es algo sumamente importante, es por dónde caminar o por dónde empezar. Esto es algo que es imposible que lo dejemos de lado si queremos avanzar en el plan de Dios y hacer todas las cosas que ya aprendimos. Se llama crecer en amor y el anhelo profundo por la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 verso 25, vamos por ahí. Dice el apóstol Santiago, escribiendo por el Espíritu alrededor del año 48 después de Cristo. Dice lo siguiente, estas son fechas más o menos ahí posibles, no tenemos así fecha exacta con toda certidumbre para dar, pero ahí los estudiosos de las escrituras hablan de que más o menos el año 48 Santiago estuvo escribiendo esta epístola. Miren por el Espíritu, él dice en capítulo 1 verso 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y el contexto nos habla que esta perfecta ley, la de la libertad, es la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Antes ya Santiago dijo que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Ahora él dice en el verso 25, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedores de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La bienaventuranza, la dicha, el goce, el disfrutar de la palabra de Dios y de su acción es cuando hacemos la palabra de Dios. Es cuando la practicamos. No es el oír lo que te hace a ti feliz. Puede ser el comienzo de la historia, pero la aplicación de la palabra es donde realmente tú te gozas, porque Dios cumple, Él manifiesta lo que te ha prometido. Entonces, para Santiago es que tenemos que ser oidores y hacedores de la palabra de Dios. Pero el apóstol Pedro nos va a mostrar un énfasis diferente y es por dónde comenzar. Y el apóstol Pedro dice así, primera de Pedro 2 del 1 al 3, y esto es lo primero, lo importante, por dónde comenzar, como les acabo de señalar. Primera de Pedro 2, 1, 3 dice así, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Al mirar este pasaje, estos 3 versículos, nos chocamos así de arranque con que hay una responsabilidad que Dios nos dice, nos compete y está en nuestra cancha, está de nuestro lado. Desechen, dice pues, no dice que yo voy a desechar, dice el Señor, o yo voy a ser el que saca esas cosas de su vida, pero sí entendemos que Él siempre es el que nos ayuda.
pero hay responsabilidad en nosotros de lo que dice la Escritura. Desechando, ¿quiénes? Ustedes. Eso está implícito. Desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, que sabemos se refiere por contexto a la palabra de Dios para crecer para salvación. Si uno quiere salir del verso 1, hay que hacer lo que dice el verso 2. Si no hacemos el verso 2, nos encontraremos siempre en el verso 1. Si tú no deseas como niño recién nacido la palabra de Dios, entonces si tú no das ese tiempo, ese amor a la palabra, te vas a encontrar siempre malicioso, engañado o engañando, con hipocresía, con envidias y con muchas detracciones. Y si tú deseas como niño recién nacido la palabra de Dios, la amas, la buscas intensamente, entonces ya no vas a tener tiempo ni para la malicia, ni para el engaño, ni para la hipocresía, ni para las envidias. Entonces, para salir del verso 1 hay que hacer el verso 2. Y el verso 2 nos dice: desean como niños recién nacidos. Esto es para todos los creyentes, no son para los que recién han nacido de nuevo, no. Puedes tener una semana, un mes, un año, 5 años de creyente y siempre vas a tener que aplicar esto a tu vida, a desear como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada de la palabra de Dios para crecer para salvación. Para que salves tu vida, tus circunstancias, tus situaciones sean salvadas y salgas airoso conforme al plan de Dios de esas situaciones, necesitas la palabra de Dios. Y necesitas anhelarla, necesitas amarla. Si ya tú has nacido de nuevo, porque la palabra también nos enseña que hemos nacido por la incorruptible palabra de Dios, porque se nos predicó el evangelio, se nos predicó la palabra, creímos y nacimos de nuevo. Entonces, si ya tú has gustado la benignidad del Señor, porque el verso 3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, tú tienes que desear, no te quedes con el asunto soy feliz porque ya soy hijo de Dios, soy cristiano, nací de nuevo, tengo la salvación. Es verdad, pero no te quedes ahí. Desea la palabra que te dio vida, la palabra benigna, la que te salvó. Desea que siga operando en tu vida para que crezcas para salvación de todas las circunstancias que se te presenten en la vida mientras estás en el planeta Tierra. ¿Cuál es la cosa que tú desees, que tú anheles? Este término desear, epipotseo, se escribe así en el griego, epipotseo, es ama, anhela profunda, intensamente, por posesión la palabra de Dios. Es que tú pienses que la mayor posesión que puedo tener de parte de Dios para mí mientras estoy aquí es la palabra de Dios. Lo de más valor que yo puedo poseer mientras estoy en la tierra es la palabra de Dios. Por eso el significado de epipotseo es que anhelemos intensamente por posesión. Que ese sea nuestro más grande anhelo a poseer. ¿Qué cosa? La palabra de Dios. No está mal anhelar una casa, un carro y trabajo y etc. Pero hermanos, la primera gran posesión y mayor posesión para nuestro corazón es la palabra de Dios. Y tienes que anhelarlo así. Eres creyente, has gustado la benignidad del Señor, has nacido de nuevo, sabes que eres hijo de Dios, pues desea y anhela y ama profundamente la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro. Un buen ejemplo de este tipo de anhelo nos lo da un hombre llamado David, el salmista David. Él se relacionaba con Dios, tenía un corazón conforme al corazón de Dios y él tenía una excelente relación y un concepto y una actitud realmente ejemplar aún hoy para nosotros respecto a la palabra de Dios. Por el Espíritu Santo él escribió lo siguiente, Salmo 19, verso 10. Dice así este versículo: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila del panal. Deseables, ¿qué son deseables?
versículos anteriores habla de los mandamientos, los juicios, los estatutos de Dios, que enmarcándolos en un solo ámbito son la palabra de Dios. Entonces David está diciendo, la palabra de Dios es más deseable que el oro, mucho más que el oro afinado. Tiene mucho más valor que el oro afinado. A tu cerebro natural, carnal, no le parece eso, pero Dios lo proyecta así. Y resulta que nosotros debemos pensar con la mente de Cristo, porque la tenemos. Y debemos de valorar las cosas de acuerdo al valor que Dios le da. Y Dios le da más valor que al oro afinado, a su palabra. Y nos lo dice a través de esta inspiración. La palabra de Dios tiene mucho más valor y tienes que desearla más que mucho oro afinado. Mejor que oro de 24. Sí, porque normalmente hay oro de 18 y todos tienen sus joyitas de a 18. Pero hay un oro de 24, oro puro. La palabra de Dios es más que ese oro afinado de 24. O sea que tiene gran valor. ¿Quién le da ese gran valor? Primeramente Dios, porque es el medio a través del cual Dios trabaja en nuestra vida. Nos da su sabiduría, su poder, su sanidad, su dirección. Todo lo hace por la palabra y el Espíritu Santo trabajando, el que ya mora en nosotros, también con esta palabra de Dios que Él ha inspirado. Entonces el Salmo 19:10 nos muestra este panorama, que la palabra de Dios es deseable. Para David era esto. Ella estaba viviendo Primera de Pedro capítulo 2. Ella tenía la experiencia que Dios está demandando a sus hijos en el siglo XXI, ahora nosotros, en el año 2023, que deseemos, que anhelemos, que amemos la palabra de Dios. Y David ya decía que la palabra es deseable más que el oro, era ya su experiencia y mucho más que el oro afinado. Y hablando de los salmos, que estamos ahí en el Salmo 19, en este libro de los salmos hay todo un salmo que es un poema de amor a la misma palabra de Dios, que es el famosísimo, el más largo de los salmos, el Salmo 119. En este Salmo 119 hay 176 versículos, de los cuales 172 hablan de la palabra de Dios. Por este dato nos damos cuenta que el tema más enfatizado de la palabra de Dios es la palabra de Dios. 172 de 176 en este salmo nos hablan de la belleza, la importancia, el poder, la dulzura, todo lo que significa la palabra de Dios. Entonces es un tema súper enfatizado, sumamente importante. El Salmo 119, verso 16 dice: me regocijaré en tus estatutos o en tu palabra. No me olvidaré de tus palabras, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Me regocijaré en tus mandamientos, verso 47, los cuales he amado. El verso 72 del Salmo 119 dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Y al hablar David el salmista de que quebrantada está su alma, de desear la palabra en todo tiempo, podría parecer que él tenía un desajuste emocional, pero él no estaba desajustado emocionalmente. Lo que él estaba es convencido que para la vida de una persona que cree en Dios no hay nada mejor que la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios está todo. Si nosotros hemos nacido de nuevo es por la predicación de la palabra. Si conocemos del Dios Padre, Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo es por la palabra de Dios, porque ahí se revelan ellos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Si sabemos de los dones del Espíritu es por la palabra de Dios. Si sabemos de misiones, evangelismo es por la palabra de Dios. Si tú sabes de familia, de esposos, esposas, hijos, es por la palabra de Dios. Si sabes de honra a las autoridades civiles, es por la palabra de Dios. Si sabes el propósito de la autoridad civil, es por la palabra de Dios. Todo es a causa de la palabra de Dios y está en la palabra de Dios. Entonces, por eso el salmista decía de este regocijo.
de este amor a la palabra de Dios. Él no tenía desajustes emocionales, tenía la convicción de que para alguien que cree en Dios no hay nada mejor que la palabra de Dios. Y en el verso 72 del Salmo 119 está esa declaración tremenda que está en línea también con lo que hemos visto en el Salmo 19, verso 10, cuando dice: mejor me es la ley de tu boca o tu palabra que millares de oro y plata. Otra vez, la palabra de Dios vale más que el oro y la plata. El cerebro carnal humano no lo ve así. La mente de Cristo dice amén. Dice así es. ¿Cuántos de ustedes tienen la mente de Cristo, iglesia? Pues la declaración bíblica es: tenemos la mente de Cristo. ¿Para qué? Para mirar las cosas como Dios las ve y como Dios nos las enseña. Entonces la Escritura nos dice que mejor es la palabra que millares de oro y plata. ¿Está el salmista acaso sobreevaluando la palabra? ¿O la estará evaluando justamente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Está sobrevaluando, está descocado, perdido ahí, que no sabe lo que habla? ¿O está haciendo una evaluación justa de la palabra de Dios? Está haciendo una evaluación justa, correcta. Porque es para él una experiencia de que Dios es fiel a cumplir su palabra, que lo que Dios dice lo hace, que lo que Dios declara lo va a cumplir. Entonces él está haciendo una evaluación justa de la palabra de Dios. Él está haciendo realmente una visión objetiva de la palabra de Dios, diciendo: Dios realmente lo mejor que tiene para mí es su palabra, es su palabra. Ahora, iglesia, ¿qué harían ustedes si delante de cada uno en un momento alguien se presenta y les pone un montón de dinero cercado con varias barras de oro y al otro ladito les pone una Biblia? ¿Por cuál van? Y te dice: escoge, escoge, escoge. ¿Cuál es lo mejor para ti? Tú escógelo. Entonces, ya. Ustedes dicen la palabra aquí. Pero afuera, si a alguien se le pone el asunto así, ¿qué harían? Van por la palabra. Te aseguro que van por la palabra. Ahí el amén está medio tembloroso ya. Bien, ahí vamos a mostrar qué amamos más. La mente carnal, la persona materialista, el que es atraído solamente por los bienes naturales, de hecho se va de frentito al montón de plata con barritas de oro. Y eso es lo que haría cualquier persona. Pero esta persona carnal no discierne, no se da cuenta, no entiende nunca que la palabra de Dios contiene mucho más cosas, incluidas el oro y la plata. Porque en la Biblia dice que Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Porque en la Biblia dice que Dios es Dios de bendición. Porque la Biblia dice que Dios quiere que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Hay prosperidad, hay bendición, hay riqueza en la palabra de Dios. Entonces, solo con discernimiento espiritual, con inteligencia espiritual, con la mente de Cristo, haremos la elección correcta. No nos vamos al montoncito de plata que desorbitan nuestros ojos y que ya queremos agarrar de a pocos ahí, sino nos vamos por la palabra de Dios. Porque ahí hay riqueza, hermanos, ahí hay sabiduría. Entonces el salmista nos está mostrando cuál es la expresión de un hombre que desea como niño recién nacido la palabra de Dios. Y si tú eres creyente y por alguna razón no tienes apetito por la palabra en este momento, Dios te está ordenando y Dios te está diciendo: eso tiene que cambiar. No puedes ser un creyente que no ama la palabra, no puedes ser un creyente que no desea con intensidad mi palabra, porque mi palabra es el recurso que yo voy a usar para cumplir mi propósito con tu vida. Entonces hoy tiene que acabar eso, si es que eso está pasando en la vida de alguna persona que no está teniendo deseo, ánimo, que solamente escucha una o dos veces a la semana la palabra y el resto de días oye de todo y no la palabra de Dios. Hay que tener
anhelo, amor intenso. Ese es epipoteo. Ese es el desead como niños recién nacidos, la leche espiritual de la palabra para crecer, para salvación. Alguien podría decir, pero eso es muy difícil, ¿cómo lo voy a hacer? Yo no puedo ordenarle a mi voluntad que desee lo que no desea. Y a veces la mente natural puede estar complicando el asunto. Y uno puede decir, pastor, pero si usted me dice que le ordene a mi voluntad para hacer lo que no deseo, es como que le ordenara a un paralítico que camine si el paralítico no puede andar. Buenas noticias, iglesia. En el ámbito de Dios el paralítico sí puede andar, si oye la palabra. Entonces depende de quién esté mandando el asunto. Si Dios es el que manda y uno obedece, funciona. La situación va a cambiar. Hablando de paralíticos, nosotros nos recordamos que Jesús le ordenó a un paralítico en Betesda, que era así paralítico de nacimiento, y siendo paralítico él caminó. ¿Por qué? Porque oyó la orden, creyó en Jesucristo y actuó como si ya pudiera hacer lo que le estaban pidiendo que haga. El resultado fue, estuvo caminando. Entonces eso hay que practicarlo en este asunto de desear. Hay que ser como que sí puedo hacerlo. Sí, con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Imagínate por un momento en los zapatos de este paralítico. Es decir, imagínate tú siendo esa persona. Jesús viene y te dice, levántate y anda. Si tú le crees a Jesús, lo vas a hacer. Si tú no le crees a Jesús, te quedarás postrado y nunca caminarás. Pero si le crees, entonces, aunque todavía no puedas caminar, tú harás como si fueras a caminar, entonces vas a caminar. ¿Puede entender, iglesia, esto? Si Jesús te habla y te dice y tú le crees, vas a hacer como que puedes caminar, aunque todavía no puedes, pero harás eso, harás una acción y entonces el milagro va a suceder. Así funciona. Jesús le dijo al paralítico de nacimiento ahí por muchísimos años sin poder caminar, levántate, toma tu lecho y ándate. Él oyó, él creyó, él hizo la acción, se levantó y se fue. Digan si se puede. Digan sí puedo. Amar la palabra. Sí puedo. Desearla intensamente cada día de mi vida. Sí se puede. Ok, sí se puede. Y no se trata solo de mi fuerza, de mi esfuerzo. Tenemos los recursos que Dios nos ha dado para que esto funcione, para que esto suceda. Este hombre entonces le creyó a Jesús, hizo como que iba a caminar y caminó. Uno de los padres de la iglesia de los primeros siglos, llamado Agustín de Hipona o San Agustín, él hizo una oración diciendo a Dios, concédeme lo que me mandas y mándame lo que tú quieras. Es interesante esto. Él entendió, Agustín entendió lo importante de hacer la voluntad de Dios, pero entendió las limitaciones de querer hacer la voluntad de Dios por nuestra propia cuenta, sin la ayuda del Señor. Sin la ayuda de Dios, nuestras decisiones no son permanentes. Nuestras resoluciones son muy, pero muy temporales. A veces no duran casi nada las determinaciones en la carne. Pero cuando dependemos del Señor constantemente, día a día del Espíritu Santo, nos llenamos de Él, de su sabiduría, de su poder, entonces podemos ser muy constantes. Y nuestras decisiones pueden durar y durar y perdurar. Y podemos realmente hacer hábitos y estilos de vida agradables y dependientes de Dios. Entonces este hombre dijo, Señor, te pido que me concedas lo que me mandas. Es decir, ayúdame en este asunto que me estás diciendo y ya luego que venga lo que sea, que venga lo que tú quieras a mí. Pero dame la fuerza, la fortaleza para poder hacer
lo que tú me estás diciendo. ¿Qué estaba Agustín mostrándonos? Que él no confiaba en sí mismo para obedecer a Dios, sino que estaba confiando en Dios para poder hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. ¿Por qué creen que el Señor nos ha dado un Espíritu Santo y que Cristo Jesús ya no está en la carne, pero tenemos al Espíritu, el Espíritu de Cristo en nosotros? ¿Para qué se nos ha dado el Espíritu Santo? No es un adorno, no es solo para que no te sientas solito ahí, que adoleces de síndrome de soledad. Entonces toma el Espíritu para que esté contigo. No, Él es nuestro ayudador. Es el que está con nosotros reemplazando a Cristo. Cristo anduvo con sus discípulos externamente, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Hoy Cristo está metido en nosotros para ayudarnos. Entonces podemos ser ayudados en todas las cosas que estemos necesitando y que estemos requiriendo en este sentido. El Espíritu Santo persuadió nuestro corazón cuando se nos predicaba para que nazcamos de nuevo. Él nos convenció de pecado y a la predicación de la palabra nosotros respondimos, invocamos a Cristo, nacimos de nuevo. Hoy el Espíritu Santo habita en nosotros y Él es nuestro ayudador seguro y perfecto. Y el que siempre está dispuesto. Entonces podríamos decirle al Espíritu Santo con toda libertad: Espíritu de Dios que habitas en mí, gracias en tus tiempos de comunión. Sé que eres mi ayudador. Sé que debo anhelar la palabra de Dios. Mi carne me lleva por otro lado, pero tú me vas a llevar por el lugar correcto. Ayúdame para amar, para anhelar la palabra de Dios intensamente, para tener esa experiencia maravillosa de depender de la palabra y de mirarla, que es más dulce que la miel que destila del panal y que tiene mucho más valor que el oro y que la plata. Ayúdame a amar la palabra de Dios. ¿Qué crees que va a pasar? Va a pasar lo que estás orando. Igual que le pasó a Agustín, que dijo: Señor, concédeme lo que me mandas y di que venga lo que sea. Entonces podemos hacerlo. ¿Saben cuál es el problema en la iglesia? Muchas veces no se usa los recursos valiosos, seguros, infalibles de Dios. Sabemos que están ahí, pero no los usamos y tratamos de cualquier forma de hacer cosas que Dios dice sin usar los recursos que Dios nos da. Entonces tenemos al Espíritu Santo, nuestro ayudador. No trates de hacerlo en tu carne, no va a durar. Tú no puedes amar la palabra en tu carne, tienes que ser ayudado por el Espíritu. Y para que esto suceda, tienes que hablarle al Espíritu, llenarte del Espíritu, tener comunión con el Espíritu, decírselo. Y el Espíritu Santo, como un caballero muy gustoso, te va a ayudar y va a producir el querer como el hacer dentro de ti. Y vas a resultar amando la palabra de Dios. Y vas a querer más y más y más y más. Y va a suceder lo que nunca antes sucedió. Un hambre tal se te va a despertar, porque también el Señor comienza a alumbrar a tu vida cosas de la palabra de Dios que nunca antes entendiste. Y vas a comenzar a entender cosas espiritualmente de la palabra de Dios. Y esas te van a alimentar, te van a sustentar, te van a dirigir y van a hacer que cumplas el plan de Dios exitosamente en esta tierra. Así es que, iglesia, este año 2023 nos esperan manifestaciones rápidas del Señor a nuestra vida. De seguro el Espíritu Santo nos habló así y lo único que tenemos que hacer es una actitud excelente para relacionarnos con la palabra de Dios. Que ahora lo ordenamos todo y comienza aquí en anhelar, en desear intensa y profundamente la palabra de Dios. Luego oírla con toda la atención del mundo. También respetarla, reverenciarla, exaltar y honrar la palabra de Dios. Y la parte final que nos llevará a la bienaventuranza, al gozo y al regocijo, que es aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y entonces ahí está completo todo, y entonces ahí somos bienaventurados, y entonces ahí vemos la bendición de Dios. No te quedes, creyente, hijo de Dios. Hoy el Señor nos está hablando. No te quedes sin apetito por la palabra de Dios. Recuerda que hoy mismo puedes orar pidiendo su ayuda, y luego tienes que responder cuando el Espíritu Santo ya te motiva. Tú oras, Dios te oye, el Espíritu te ayuda, responde. Tienes el sentir, responde. Hazlo, actúa, no tomes otra decisión.
Si el Espíritu te motiva a la palabra, no te vayas a ver TV, pues. No te vayas al celular, no te vayas a los jueguitos, no te vayas a hacer otra cosa. Si es el Espíritu y tú estás teniendo algo que antes no tenías, aprovecha y al toque reacciona y agarra la palabra de Dios. Amén, iglesia. Son bendecidos esta tarde. Ha ayudado el Señor a sus vidas ahora. Están agradecidos a Papá Dios. Pueden levantar sus manos, vamos a agradecer al Señor. Padre Dios, en el nombre de Jesús, honramos lo que tú nos has dicho y lo creemos. Padre, sabemos que tu palabra es la verdad y estamos